Hola genio financiero, ¿cómo estás? Estamos de vuelta aquí en un episodio más de Yo Elijo Abundancia Podcast. Yo soy María José Araujo y soy tu host, soy tu mentora en finanzas personales y finanzas saludables. Mucho se dice que pagarte a ti mismo es ahorrar. He visto a muchísima gente que interpreta este concepto de pagarte a ti mismo con el hecho de ahorrar porque claramente estás ahorrando, o sea que tenga o no necesariamente un propósito ese ahorro, estás separando un dinero que te va a servir en algún momento futuro para algo que tú necesites, planifiques o quieras. Sin embargo, déjame decirte que si es que has pensado que pagarte a ti mismo tiene que ver con el ahorro, pues tengo que decirte que no tiene absolutamente nada que ver con el ahorro, va muchísimo más allá del simple hecho de ahorrar. Incluso el sentido que yo le he dado en mi vida es muchísimo más profundo, muchísimo más personal y tiene ¿cómo decirlo? Te le da una productividad mucho más grande, más amplia al dinero en tu vida. Por eso quiero contarte toda la perspectiva que yo he tenido en torno a pagarme a mí misma, cómo encontré este concepto, cómo lo adapté en mi vida y cómo lo he ido desarrollando para que tenga esa concepción, ese concepto que tiene actualmente en mi vida y que me ha dado muchísimos frutos y que yo diría es de los pilares fundamentales dentro de mis finanzas personales, en torno al manejo de mi dinero. Debo decirte que si es que yo no tendría este rubro dentro de mi presupuesto, mis finanzas personales no serían lo que son actualmente y no tendría seguramente los resultados positivos que he tenido a lo largo del tiempo. Entonces, quiero empezar contándote que la primera vez que yo escuché este término fue realmente leyendo a Robert Kiyosaki. Estoy segura que fue en alguno de sus libros de inversiones, no me acuerdo con certeza en cuál de ellos fue, porque Kiyosaki habla muchísimo de estos términos, incluso en los webinars que él da. Sin embargo, él refiere el término de pagarte a ti mismo cuando habla de inversiones. ¿Cuál es el enfoque que le da al término de pagarte a ti mismo? Que cuando tú tienes ganancias de inversiones, lo importante es primero tener cierta técnica para poder tener tú primero las ganancias previo al pago de impuestos. Entonces, en ese sentido, tú estás teniendo de alguna forma una ganancia mucho mayor porque no estás teniendo ese descuento previo respecto de el pago impositivo que tienes cuando haces tus inversiones. Sin embargo, cuando yo leí este concepto, realmente yo me pregunté, ok, es un concepto súper válido, sin embargo, no todo el mundo invierte, no todo el mundo invierte grandes cantidades, muchísimas veces incluso por desconocimiento nos centramos simplemente en inversiones de bajo riesgo y nos quedamos en ese estadio realmente de comodidad de decir, ok, una póliza en un banco sin ir más allá. Entonces, aplicar el concepto de pagarte a ti mismo simplemente para inversiones es algo que para mí fue bastante limitado. Yo en ese entonces no invertía o simplemente lo hacía en pólizas. Entonces yo justamente me fui enfocando en, ok, ¿cómo puedo aplicar este término, este concepto en mi vida? Y lo curioso es que yo desde que tuve mi primer trabajo remunerado, yo empecé a dividir el sueldo que tenía, los ingresos que tenía, lo dividía en dos partes. Era un sueldo relativamente pequeño, entonces yo lo dividía una parte para todo lo que yo iba a tener mis gastos a lo largo del mes, las salidas, del entretenimiento, fiestas, etc. Y la otra parte la ahorraba. Yo en ese entonces no tenía ninguna obligación, no tenía tarjetas de crédito, entonces podía decir que el sueldo era 100% para mí. Y lo empecé a dividir 50-50 como te menciono, 50% para mis gastos y 50% para el ahorro. Ya leyendo estos conceptos de Kiyosaki, yo logré aterrizar este concepto y dije como, ok, este 50% que yo me estoy dividiendo para mis pagos, mis salidas, mi entretenimiento durante un mes, eso es lo que para mí significa pagarme a mí mismo, porque venía a ser esa cantidad de mi sueldo que me permitía vivir a mí con tranquilidad a lo largo del mes. No tenía que tener ningún estrés respecto a decir, ok, ¿cómo voy a
irme a comer con mis amigas, cómo me voy a ir de fiesta con mis amigas, pagar el cover en la discoteca, etc. Y además de eso, no simplemente cogí el 100% de mi sueldo y lo gastaba sin ningún sentido, sin ningún control, sino que tenía esa parte del ahorro. Eso fue obviamente cuando yo empecé a trabajar, no tenía mayores obligaciones y como te puedes dar cuenta, el manejo de mi dinero inicialmente era bastante básico. Entonces yo lo fui desarrollando ya a lo largo del tiempo cuando empecé a tener sueldos más elevados. Obviamente con eso también mi presupuesto fue evolucionando, pero quiero contarte en concreto en qué consiste el tema de pagarte a ti mismo. Seguramente ahorita ya estás teniendo una idea bastante clara con lo que te acabo de contar de cómo yo lo empecé a aplicar. Realmente el inicio por inercia, pero finalmente fue un concepto que aterrizó bastante la forma en la que yo estaba manejando mi dinero. Y quiero decirte que el pagarte a ti mismo es justamente ese pago que tú te haces mensualmente a ti. Es ese sueldo de tu sueldo que tú te pagas para todas tus actividades de ocio y entretenimiento principalmente. ¿Qué es lo que te permite el pagarte a ti mismo? Cuando tú te pagas a ti mismo, tú logras tener un control súper tangible de tu dinero porque tú tienes clara la cantidad que vas a utilizar de tu dinero para todos esos pagos de ocio y entretenimiento. Vas a tener un pago fijo. Si tú ya tienes un sueldo que viene siendo constante 1 año, 2 años, pues vas a tener claro que con una cantidad fija tú puedes seguir viviendo para todos estos gastos de ocio y entretenimiento que tú tienes, y te permite tener un control porque puedes ver con claridad cuánto dinero tú tienes y no simplemente empezar a tener salidas sin ningún control, empezar a hacer gastos desmedidos que obviamente te desfinancian y es el momento en el que tú pierdes el control con respecto a tu dinero. Esto pasa muchísimo cuando claramente no estás teniendo ese rubro destinado para este tipo de actividades, y lo que sucede es que se cae muchísimo en el uso desmedido y descontrolado de la tarjeta de crédito. Esto es súper usual si te pones a pensar, y seguramente has visto personas a tu alrededor que les sucede que gran parte de sus salidas, por no decir todas, las pagan con su tarjeta de crédito. Ojo, no quiere decir que pagar con la tarjeta de crédito esté mal, todo lo contrario, es la mejor herramienta financiera por todos los beneficios que nos da. Sin embargo, el hecho de que tú utilices tu tarjeta de crédito cuando no tienes este fondo, como backup de tu dinero respecto a lo que tú te pagas a ti mismo para poder solventar esos pagos que tú estás haciendo con tu tarjeta de crédito, pues claramente la tarjeta de crédito sí se va a volver un problema porque estás adquiriendo deuda. ¿Y cuál es otro tema de que tú no te pagues a ti mismo y que estés pagando además con la tarjeta de crédito? Que como no tienes una cantidad establecida, una cantidad en tu cabeza que digas, ok, tengo $300 al mes para mis salidas, para todos mis temas de ocio y entretenimiento, pues no vas a tener obviamente ese concepto claro de decir, tengo esta cantidad y por lo tanto va a haber meses que gastes o menos en buena hora, pero también va a haber meses en que simplemente esa cantidad se desborde, por lo que no tienes claridad respecto a cuánto tú estás gastando mensualmente para estas actividades que tú realizas continuamente. Entonces, ¿qué es lo fundamental cuando ya te pagas a ti mismo, cuando ya defines una cantidad para pagarte a ti mismo? Es que definas prioridades. ¿Y por qué te hablo de prioridades al momento de hablarte de pagarte a ti mismo? Porque cuando tú te fijas prioridades, vas a poder decir, ok, una prioridad para mí es salir a comer 3 veces al mes con mis amigas, mientras que no es una prioridad para mí ir a una discoteca. Entonces ahí claramente, si es que a ti te proponen un plan de, hola, vamos a una discoteca, vamos a farrear, claramente tú vas a tener la facultad, la potestad, y te vas a sentir seguro de decir, sabes que no quiero, no tengo ganas, incluso decir, no está dentro de mi presupuesto, versus si planificas algo con tus amigos, de decir, por supuesto que voy a ir, además que ya lo tengo presupuestado, ya lo tengo dentro de lo que vendrían a ser mis gastos de ocio y entretenimiento a lo largo del mes,
y puedes solventar ese pago sin ningún inconveniente. Entonces, si te das cuenta, esta es la idea de pagarte a ti mismo, que tú puedas realizar las actividades que a ti te gustan sin el inconveniente y sin el temor de decir voy a pagar con la tarjeta y el próximo mes no voy a saber cómo pagar, porque siempre vas a tener el respaldo de decir tengo esta cantidad, por lo tanto voy a poder pagar ese 100% utilizado con mi tarjeta de crédito y además que ya tienes claridad en cuanto al rubro. Ojo, te puse el ejemplo de $300 porque, por ejemplo, en países latinoamericanos, tal vez $300, $350 pueda ser una cantidad bastante razonable si es que tienes una vida, se podría decir, medio alta, que te das gustos, pero tampoco es que pasas en restaurantes carísimos todos los fines de semana. Pero si lo aplicamos, obviamente, a países europeos o Estados Unidos, ese rango va a subir, empezando por el hecho que el rango de sueldos son muchísimo más elevados que en Latinoamérica. Y bueno, regresando ya con el tema de las prioridades, es súper provechoso que tú te definas estas prioridades porque te da muchísima claridad a ti de saber cuándo sí y cuándo no algo. Y eso te permite alinearte muchísimo con tu dinero. Obviamente el definir tus prioridades va a sobrepasar incluso el hecho de pagarte a ti mismo, porque es un tema que tú lo puedes aplicar ya de manera macro en torno a tu presupuesto. Obviamente una persona que tenga como prioridad viajar va a incluir este rubro dentro de su presupuesto versus una persona que no le gusta viajar, pues claramente no lo va a incluir. Y eso te permite muchísimo saber, como te decía, los momentos claves en que tú puedas utilizar tu dinero. Obviamente somos seres sociales. Me acuerdo cuando empezó todo el tema de la pandemia que teníamos todas las restricciones. Eso afectó emocionalmente a muchísimas personas y me incluyo. Y obviamente ya al retomar toda la vida social, pues obviamente regresamos al hecho de decir como, wow, qué hermoso es tener este vínculo con las personas que queremos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros familiares y darnos esos gustos que son tan importantes. Entonces, lo que quiero que tomes en cuenta es que al tú definirte tus prioridades al momento de pagarte a ti mismo, que pueden ser esas salidas a restaurantes, ir a tomarte un café, ir al cine, hacer tal vez uno que otro paseo, pues vas a poder definir también la cantidad, el rubro que tú te pagues mensualmente para realizar todas estas actividades. Muchos me dirán, ok, actualmente no me pago a mí mismo, ¿cómo hago el cálculo para este tipo de actividades? Y lo que tú tienes que tener claridad para poder definir el monto que te puedas pagar para estos temas es más o menos revisar los gastos que tú has venido haciendo en los últimos 3 meses, sea pagando con tu tarjeta de crédito o sea que los tienes tal vez registrado en una aplicación o los tienes más o menos memorizados, que puedas sacar un promedio de lo que tú has venido pagando. Entonces, al tú tener claridad de cuánto has venido pagando por este tipo de rubros, puedes sacar un promedio que te permita hacer un cálculo de cuánto has estado pagando y por lo tanto definir cuánto te vas a pagar a ti mismo. Un tip que te doy en torno a esto: muchas veces nos acostumbramos a pagar con la tarjeta de crédito y al recibir nuestro sueldo lo que hacemos es pagar la tarjeta de crédito. Pues saca esos rubros de tu tarjeta de crédito y calcúlalos y de ese modo págate esa cantidad fija. Así ya vas a tener claridad de, ok, pagué 150 en restaurantes con la tarjeta de crédito, pues ese rubro lo sacas, porque restaurantes en realidad es un rubro que corresponde a temas familiares o a temas sociales y no netamente a tu tarjeta de crédito. Entonces tú ahí vas a poder definir, ok, ese rubro corresponde a lo que yo me pago a mí misma, a mis actividades de ocio y entretenimiento, y lo vas a incluir dentro del rubro que tú te vas a pagar mensualmente para todas estas actividades. La clave de esto es que si tú sigues utilizando tu tarjeta de crédito para estos pagos, no simplemente te bases en, ok, pagar los mínimos, sino que ya tengas ese soporte monetario, sea en tu cuenta o sea en efectivo, que te permita cubrir esos gastos al final del mes de tu tarjeta de crédito. Y lo importante en estos casos es que incluso te va a permitir ahorrarte un montón de intereses, porque ya sabemos que si es que pagas los mínimos o vas dejando que se acumulen
ciertos gastos en tu tarjeta de crédito sin cubrirlos al 100%, pues los intereses van a ir creciendo, lo que no te va a pasar si tú ya presupuestas el pagarte a ti mismo, ese rubro pagarte a ti mismo y pagas el 100% de esos consumos en tu tarjeta de crédito. Tienes el doble beneficio de ahorrarte intereses, además de ganar todo el tema de millas y beneficios que te va a otorgar tu tarjeta de crédito. Entonces, recapitulando un poco, quiero que tengas en cuenta que si no te pagas a ti mismo, estás perdiendo automáticamente el control de tu dinero. Vas a caer en no saber a dónde se va tu dinero, vas a caer en pagar excesivamente con tu tarjeta de crédito, vas a caer en recurrir a tu tarjeta de crédito de manera emergente para cubrir estos pagos de salidas que tú estás realizando y te vas a perder incluso en el control que tienes al momento en que llega un estado de cuenta, porque simplemente lo vas a consolidar todo como un rubro de tarjeta de crédito y no como lo que realmente es, que pueden ser temas de pagarte a ti mismo, como pueden incluir otros temas, por ejemplo, de salud. Recuerda, si no te pagas a ti mismo, puedes caer en utilizar tu tarjeta de crédito sin control y después no saber cómo pagarla. No queremos caer en pagar los mínimos. Hay que evitar a toda costa pagar los mínimos, estar cayendo en la bola de nieve de aumento de deuda, evitar que los intereses nos empiecen a comer e incluso estar cayendo en el hecho de, ok, ¿cómo pago después mi tarjeta de crédito? Entonces, en lugar de estar abonando ese dinero a tu tarjeta de crédito simplemente porque caíste en un momento de descontrol y simplemente hiciste un montón de gastos repetitivos con la misma, pues la clave va a ser que te empieces a pagar ese rubro y que tu tarjeta de crédito se vuelva tu aliada y que puedas utilizarla de una manera muchísimo más acertada. Recuerda también que si no te pagas a ti mismo, ¿cómo vas a vivir mes a mes sin endeudarte? En verdad es una pregunta que quiero que te la hagas y que reflexiones sobre ella, porque si no te pagas a ti mismo, ¿cómo estás cubriendo esos pagos de ocio y entretenimiento que tú tienes de ley todos los meses? Todas las personas tenemos este tipo de actividades, todas las personas, así no seamos los más sociales, vamos a tener temas de ocio y entretenimiento, así sea para irnos a tomar un helado con nuestros papás, con nuestros amigos o para una salida al cine. Es importante que te fijes este rubro, porque si no vas a caer en endeudarte, en no tener un control con tu dinero y simplemente en hacer gastos desmedidos que te van a generar además muchísimas fugas de dinero y vas a perder el control del mismo también por ese lado, porque vas a tener picos de gastos unos meses muy altos, otros meses muy bajos, en lugar de mantener un monto equilibrado que te permita usar tu dinero acorde a tu estilo de vida y a tu realidad financiera. Y recuerda, de lo más importante, si no te pagas a ti mismo, ¿cómo te estás demostrando tú a ti mismo y al dinero que eres una prioridad en tu vida? Recuerda que el hecho de pagarte a ti mismo es sinónimo de amor propio. ¿Por qué? Porque te estás dando tú un lugar en torno a tu dinero, te estás dando tú un lugar dentro de tu presupuesto. Manejes un presupuesto o no, pero el simple hecho de que tú ya te pagues una cantidad específica de tu dinero para todos tus temas de ocio y entretenimiento, pues ya le estás diciendo primero tu dinero a dónde ir y ya te estás dando a ti un lugar dentro de ese presupuesto, así sea un presupuesto que no es tangible, y ya te estás dando esa prioridad de decir, ok, tengo este dinero y lo voy a tener para el disfrute y el gozo pleno mío en todo lo que yo quiera a lo largo del mes. No vas a tener restricciones, simplemente vas a empezar a ponerte prioridades, que son dos conceptos sumamente distintos. Recuerda, una cosa es restricción, que viene completamente del tema de la escasez, versus el ponerte una prioridad, que viene completamente desde la abundancia, porque sabes cuándo sí y cuándo no. Y recuerda que el decir que no tiene nada que ver con escasez, sino está también ligado muchísimo con todos los conceptos que se hablan sobre amor propio. Entonces, quería contarte esto porque realmente es un tema que ha causado muchas dudas. Muchísimas personas no saben cómo aplicarlo. Y lo más importante es que empieces a hacerlo una práctica diaria para ti en tu vida y que sea una práctica que la aplicas mensualmente al momento de revisar
tu dinero. Cuéntame si tienes alguna duda, alguna inquietud respecto a cómo pagarte a ti mismo. Seguramente ya tienes una idea clara de para qué se enfocan estos temas de pagarte a ti mismo y vas a tener también una idea bastante clara de cómo ir sacando ese rubro, ya revisando tus estados de cuenta. Sé que inicialmente puede ser una tarea un poco tediosa porque vas a tener que revisar tus números, pero recuerda que esa parte numérica va a tener sus beneficios al momento en que tú ya te pongas como prioridad en torno al dinero y que además le estés dando a tu dinero esa instrucción clarísima de decir, ok, este rubro, este monto específico es para mí y para el disfrute pleno que voy a tener a lo largo del mes. Así que nada, te dejo con esta información, sácale muchísimo provecho. Si es que tienes dudas, recuerda que me puedes escribir a través de mis redes sociales. Me encuentras como mariajose.araujoa en Instagram, estoy también en TikTok. Y si es que quieres información además ampliatoria sobre mis cursos que se vienen en este año, pues te invito a que ingreses a mi página web www.mariajosearaujo.com para que puedas ponerte en la lista de espera. Pronto se viene la fórmula del éxito financiero, que va a ser un curso intensivo para finanzas integrales, para finanzas para principiantes y que puedas aplicar todos los conceptos más relevantes y más importantes financieramente para que el manejo de tu dinero se vuelva completamente un éxito y que tú seas ese genio financiero en tu vida en torno al manejo de tu dinero. Así que nada, cuéntame cualquier duda que tengas. Recuerda pagarte a ti mismo, este concepto que es de mis favoritos. Y ya nos vemos en un próximo episodio de Yo Elijo Abundancia. Adiós.